Ya está. ¿Listo? ¿Ya? Let's go. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros. Nuevamente habíamos tenido ahí un lapso con pocos episodios. Vamos a culpar en esta ocasión la pandemia, ¿por qué no? Todos los fracasos del 2020 y algunos de los principios del 2021 caben bajo la excusa del COVID, lo cual no deja de ser un poco cierto. Hoy tenemos una entrevista sumamente interesante de un tema que a mí y a Mateus nos gusta muchísimo y encontramos un amigo muy querido que aparte es una persona que sabe bastante del tema. Vamos a hablar del antropoceno, que digo, como saben, les he recomendado mucho la lectura de Bruno Latour, de dónde aterrizar, en fin, creo que esta filosofía de la ontología orientada al objeto y este nuevo momento histórico donde el ser humano es el principal factor de cambio de las condiciones globales, se vuelve algo sumamente importante porque detona otros asuntos muy buenos, ¿no? Entonces, digo, como lo hacemos normalmente, doctor Javier, bienvenido. Si quieres, en un par de minutos, háblanos un poquito de ti, de tu experiencia, de tu formación. Y después de eso, pues arrancamos en el tema. Pues con mucho gusto, encantado, qué alegría estar por aquí compartiendo, como lo hemos hecho en tantas otras ocasiones, en este disfrute de la filosofía en la vida, que es de la vida misma, ¿verdad? Y bueno, pues en ese tenor por ahí, pues básicamente soy así como un aprendiz irredento. Entonces, cada una de estas oportunidades siempre, y es lo maravilloso de la filosofía, que nos ayuda, como invitaba el Quijote a Sancho, era a pensar y repensar. Claro. Nunca hay fin a ese círculo para encontrar siempre nuevos ángulos a la experiencia de la vida. Y en este terreno, pues básicamente mi camino ha sido en torno primero a la gestión del conocimiento y en todo ese tiempo en el TEC, un lado más técnico que me fue conduciendo hacia el lado más social del desarrollo basado en conocimiento. Podemos pensar así como la filosofía para la vida, ¿verdad? El conocimiento para el desarrollo, la palanca del potencial humano. Y eso lo estuvimos trabajando muchos años ahí desde el Centro de Sistemas de Conocimiento en el TEC, muy internacionalizado en el campo de las ciudades de conocimiento. Así que estos dos terrenos, desarrollo basado en conocimiento y ciudades de conocimiento como el lado práctico, fueron los ejes. Pero en años recientes, pues se nos fue simbrando cada vez más y más el esquema de la modernidad para ponernos en entredicho, como en la filosofía misma, ver a todas esas categorías heredadas, decir, caray, pues este mundo que estamos viviendo ahora, ¿en qué medida realmente está este paradigma de la modernidad a dónde nos está llevando, ¿verdad? Y entonces, pues empezamos a meternos más en la revisión y el cuestionamiento de los paradigmas y modelos del desarrollo, el progreso, el crecimiento, y a encontrarnos con esta contundente realidad, quizás el tema nodal más fundamental compartido por todos los humanos hoy en día, el tema del antropoceno, el hecho de que nos hemos convertido en la fuerza de transformación de las condiciones de vida en la biosfera y en general las diferentes capas de la atmósfera que están involucradas, y que la evidencia nos señala ya el grado en el cual es nuestra responsabilidad y producto de nuestra acción. Entonces eso nos lleva a repensar toda nuestra sentido existencial, nuestra naturaleza, nuestras posibilidades de supervivencia y más allá que eso, nuestros términos de relación con este espléndido planeta que es nuestro hogar. Así que en eso estamos ahora trabajando, de esos dos grandes temas, del desarrollo basado en conocimiento y las ciudades de conocimiento, hacia el tema del conocimiento para el antropoceno. ¿Cómo se revisa la ciencia, la tecnología, la educación, la innovación? Y luego el lado aplicado, la preparación de las ciudades para el cambio climático. Y ahí estamos ahora averiguando. Buenísimo. Doctor, y de hecho justo ahí me nace la primera pregunta, ¿no? Y obviamente dentro del campo intelectual y del campo de la ciencia es difícil decir tal cosa, pero ¿hay tal cosa como un consenso del antropoceno o existe todavía algún tipo de resistencia académica
a decir que estamos en una época, o sea, que estamos efectivamente en un antropoceno? Sí, bueno, habría que matizar desde el punto de vista de la evidencia científica, el consenso es abrumador. Realmente ha sido, debido a lo debatible, a lo contencioso del tema, provocado por intereses en que así sea, ¿verdad? Que sea contencioso, pues ante esa brecha que hay que remontar de ser convincentes, el panel intergubernamental del cambio climático, que es como las Naciones Unidas de la ciencia en torno a esta temática, ha sido sumamente cauto, es más bien conservador en el sentido de ponderar la evidencia, y la evidencia es verdaderamente abrumadora. Y este año que cerramos, ¿verdad? Creo que es un año que rubro tras rubro nos marca, ya entraremos en ello, nos marca las evidencias en carne propia en la inmediatez de nuestra experiencia. Claro. Y de hecho, o sea, creo que mi siguiente pregunta, porque digo, concuerdo contigo, lo puse meramente por un tema de documentación, claro, para que la gente vea realmente que, o sea, claro, por más que estén más de moda esta minoría vocal de negacionistas, evidentemente, como mencionas, la evidencia es abrumadora, ¿no? O sea, no es algo discutible y debatible para la gente que se tome en serio el tema. Y me gustaría hacer justo esa conexión, porque creo que este momento de COVID habla exactamente de eso. O sea, nosotros sabemos que este virus pues tiene un origen animal y está conectado a nuestra, vamos a decir, persistencia por el progreso, pero muy descuidada. O sea, ¿qué hemos hecho en nombre del progreso? ¿No? O sea, es justo ese que hemos hecho en nombre del progreso es que nos ha fragilizado como especie. O sea, en búsqueda de este crecimiento desenfrenado, consumo desenfrenado, ¿sabes? Ganancia desenfrenada, pues buscamos los límites de lo que es, vamos a decir, modificable de la naturaleza para buscar esa perversa idea de un progreso sin fin y nos hemos puesto en un riesgo, ¿no? O sea, que el riesgo del cambio climático tal vez parezca ser más paulatino, más pasivo, más intangible. El de la pandemia es lo mismo. O sea, el de la pandemia para mí es un vínculo muy paralelo, que es decir, oye, pues había escasez de alimentos, hay una mala distribución de la riqueza, la gente que no tenía acceso a productos básicos de proteínas tuvo que buscar proteínas de fuentes poco dignas, poco saludables, poco seguras y se toparon con un virus. Pero a ver, científicos han dicho, virus como estos en la naturaleza desconocida o en la naturaleza no domesticada hay millones. Nos topamos con uno, el que sigue nos puede matar en un mes. Totalmente, y de hecho tengo por ahí un escrito más de divulgación, de justamente el perfilar a la pandemia como un profeta del antropoceno, como un totalmente ensayo, ¿verdad? Perfecto. Que lo que está diciendo, en qué medida estas experiencias que nos sacuden la base de la civilización, la zona de confort, la estructura de organización y las formas de vida se quebrantan. Bueno, pues este es un ensayo realmente muy benigno a la vista del orden de disrupción que estamos quizás por experimentar. Realmente, y nos lleva en dos terrenos, en el terreno un poco más arraigado a nuestra experiencia cotidiana de la disrupción, del cambio de nuestros patrones de vida, de la ruptura de la llamada normalidad, que era solamente una aceptación de las disfuncionalidades, pero también nos puede invitar, y eso es muy importante, en ese sentido sería un profeta bienvenido, nos puede invitar a repensar, decir, caramba, ¿dónde estamos? Estamos totalmente haciendo, y bien lo señalabas, ¿verdad? Caramba, a repensar nuestra relación con los virus, nuestra relación con toda la naturaleza. Ellos estaban antes, mucho antes, son la presencia, los microorganismos son la presencia número uno de este planeta. La vida de este planeta, hay un dato a propósito del antropoceno, hay un dato abrumador que ocurrió se documentó en los últimos días de diciembre del año pasado, que fue un estudio en el que calcula, es una estimación después de varios ejercicios más precisa del peso relativo, el peso en términos de masa física, de toda la biomasa del planeta, vegetal, animal, incluyendo la humana misma, versus todo el material producido por los humanos, los artefactos, básicamente el cemento, las carreteras, las construcciones, etc. Metales, vidrio. Bueno, estamos en ese momento de inflexión en que justamente lo superamos, porque además
la parte artificial, la parte creada por los humanos, va creciendo y la biomasa se va disminuyendo por acción humana. Ahí estamos en ese momento. Entonces, esta situación nos invita a repensar que no son los virus que nos están invadiendo. Somos nosotros que hemos estado invadiendo los espacios naturales sin conocimiento, entendimiento, respeto por ellos. Claro, totalmente. Doctor, perdón, Mateo. Sí, ¿y hay alguna métrica? Porque yo recuerdo que cuando estaba el problema de la crisis existencial por la guerra nuclear, había un tipo de sistema como un reloj, ¿no? Que se acercaba a la medianoche. Y de hecho continúa, ¿no? Se supone que hoy ya está en segundos hasta la medianoche porque sigue ese riesgo. Correcto. ¿Existe alguna métrica o algún sistema, alguna metáfora que ya esté echada a andar por el tema del antropoceno? Porque creo que ahora, o sea, un reloj es solo una dimensión, ¿no? Necesitaríamos algo como con 7 dimensiones, porque son muchos riesgos existenciales, ¿no? ¿Qué se podría hacer o hay alguna noción de tiempo, ¿no? Temporalidad de estos riesgos? Hay numerosas métricas, tanto en el sentido de calificar cuáles son esos riesgos, como en el sentido de tener alertas, pues ya no tan tempranas, pero alertas que nos indiquen en qué medida los estamos desbordando. En el primer aspecto, que es más fundamental, lo cito porque creo que es algo de alfabetismo antropocénico, que eso debería estar, pero porque es como entender, por ejemplo, ahora con el COVID, hablar de nivel de oxigenación, hablar de carga viral, hablar de estos temas básicos que nos dicen en qué medida estamos en una condición de riesgo. Bueno, esto es fundamental porque en el caso de lo que se ha denominado en los medios, también por una intervención política que ha matizado mucho el tema, políticamente está excluido, por ejemplo, en el Partido Republicano hablar de calentamiento global. Entonces se habla de un tema más diluido, más genérico, de cambio climático. Fuera así, oye, pues qué nevada en Europa, pues ¿cuál calentamiento? Si mira nada más como, o bueno, cambio climático, pues sí, un huracán aquí, pero eso ha sido siempre, entonces eso diluye y quita la presencia del tema. Entonces realmente la gente tiende a asociar esta situación del antropoceno como pues este tema del calentamiento global o del cambio climático. Pero realmente esto es, como bien lo dices, una de las 9 grandes dimensiones de riesgo existencial. Una metáfora que yo uso es, imagínense precisamente en estas fechas, imagínense que van al médico y el médico les dice, bueno, pues mire, le hicimos estudios y tenemos 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere? Ah, caray, pues deme la mala primero. Pues bueno, tiene COVID. Ah, caray, pues ¿cuál puede ser la buena? La buena le dices que tiene COVID. Por eso, sí, esa es la buena. La buena. ¿Cómo que esa es la buena? Pues a ver, venga, las malas. Las malas es que tiene insuficiencia cardíaca, tiene diabetes, tiene complicación respiratoria. Entonces tiene 9 condiciones existenciales de riesgo. Se va a morir una de las 9 en cualquier momento. Y la combinación de ellas es, bueno, imaginemos lo mismo. Hablamos de cambio climático, pero esa es una dimensión que es muy específica y tiene que ver con toda una gama de fenómenos de eventos meteorológicos extremos, que tiene que ver ciertamente con el calentamiento de la temperatura promedio anual del planeta. Que ese es muy representativo, es muy importante, pero hay 9 de ellas, 9 de estas dimensiones que son consideradas como límites de las condiciones de vida. Sí. Y estas 9 vaya, ¿existe algún tipo de debate académico sobre si son 9, 10 o 8 o son 9 que están siendo trabajadas, confirmadas? ¿Habría forma de numerarlas? O sea, están muy claramente estudiadas, se llaman precisamente los planetary boundaries, los límites planetarios. Planetary boundaries. Y bueno, son, por ejemplo, el nivel de acidificación de los océanos, el derretimiento de las capas polares. Claro, que acaba con los territorios. Etcétera, ¿no? Son estos, la emisión no nada más de gases de efecto invernadero, sino también de químicos. Por ejemplo, que disrumpen lo que son ciclos naturales, el ciclo del fósforo,
y el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, que están desbordados y hacen que se corrompa básicamente los ríos y luego las zonas en las que desembocan en los mares, que a su vez afecta el nivel de acidificación, que afecta las corrientes marinas, que afecta los ciclos de temperatura, etcétera, etcétera. Claro, entonces, es este concepto de Gaia, ¿no? De Lovelock. Gaia se está revalorando, quizás no en el sentido un poquito esotérico que tenía al principio, que no deja de ser interesante también, pero sí en el sentido del carácter sistémico, de la interdependencia. Y ahí es donde el panorama, de hecho, es más espeluznante, porque ahí estamos en la ignorancia. Porque vemos la fragilidad, o sea, la fragilidad que tenemos dentro de ese sistema. O sea, me parece sumamente interesante la discusión, doctor, porque justo el problema es esta noción que, a ver, o sea, tratando de ver de que dónde empieza una potencial solución de estos problemas, ¿no? O sea, para mí, desde la división filosófica, si quieres, entre humano y naturaleza, desde ahí hay un problema. O sea, desde el momento que nosotros decimos el humano es un individuo, individual, en el sentido de su propia sustentabilidad, de su propia autonomía de funcionamiento, y lo separamos de la naturaleza, me parece completamente absurdo. Y yo lo que creo es de que lo complicado de hablar del antropoceno es que al mismo tiempo que tienes que darle un cierto protagonismo individual al ser humano, porque obviamente su acción es hoy el mayor agente de cambio en el ecosistema de la Tierra, al mismo tiempo tenemos que replantearnos esta idea muy nociva y muy anticuada de la individualidad, porque este es justo donde está el problema de nosotros, donde nosotros creemos que tenemos este campo de acción, ¿no? Que es lo que afectamos con nuestra existencia. Pero realmente no es así. O sea, eso es un constructo y un constructo pues muy mal fundamentado. Lo que nos estamos dando cuenta es, y justo con esta actualización del concepto de Gaia, es que somos parte de la ecuación total, o sea, de la ecuación macro, ¿no? Obviamente para nosotros es muy difícil tangibilizar cuál es nuestro vínculo con el plancton de los océanos del sur de Argentina, pero lo es. O sea, somos directamente dependientes de la cantidad de plancton que existe en el océano sur de Argentina. Y nuestra fragilidad es directamente proporcional. Lo complicado es hacer esta ruptura del individualismo, que ha sido la ideología dominante de los últimos 50, 70 años, y migrar a una nueva ideología donde el individualismo no solo tiene que cambiar, sino que el individualismo nos va a matar. El día de ayer se reportó en esta línea una intervención del presidente de la Organización Mundial de la Salud en una reunión ejecutiva que se reportó públicamente, que es una muy seria llamada de atención a la responsabilidad ética que en estos momentos están teniendo los países, están teniendo esta actitud tan egoísta con respecto al manejo de las vacunas, de mirar sus poblaciones, y lo que él les dice es que no se dan cuenta, primero, de la responsabilidad ética que tenemos de dejar el abandono a todos aquellos que no los pueden comprar y que de hecho está haciendo que el mercado suba los precios. Pero además que siguen pensando que si yo me protejo estoy a salvo, cuando precisamente lo que más haría falta es proteger a todos los espacios en los cuales, ¿verdad? Habría que desde ahí blindar desde allí para acá. Y eso en la economía, y eso en todas las esferas de la vida, y que precisamente regresan a esa herencia de la modernidad en la que nos autoatribuimos la dominación del planeta y el aprovechamiento pues, de todos los recursos que ahora se nos revierten de esta manera tan drástica y tan urgente. Creo que ahí, digo, hay mucha literatura sobre el tema y es buenísima, ¿no? Pero pues obviamente tenemos primero el legado católico de que la naturaleza está ahí como un fin, como un medio a ser transformado y para servir al hombre, muy diferente a otras culturas como el shintoísmo, que tiene otra versión de la naturaleza y demás, pero pues obviamente en el occidente tenemos esta versión católica donde la naturaleza es algo que nos sirve. Y muy equivocadamente, es un paradigma que se tiene que superar. Y otro que para mí, y Mateo sabe que es un tema que para mí es muy urgente, es el modelo económico. O sea, el modelo económico no tiene sentido, es insustentable. O sea, hoy para mí, una persona que defiende el crecimiento económico o el modelo actual económico no defiende la ciencia. O sea, es imposible que tú defiendas las dos cosas, ¿no? Y aquí obviamente resuenan muchos autores muy antiguos y su crítica al modelo económico, ¿no? Y justo, o sea, creo que lo planteaste muy bien al principio. ¿Cuál es esta visión de progreso que nos planteamos como meta
por la cual hoy nos estamos poniendo en riesgo como humanidad. De hecho, es toda esta idea de lo que es la economía hoy en día que está tan acendrada y que está embebida en las instituciones y el sistema económico mundial, el sistema financiero y bancario. Parecieran axiomas así como incontrovertibles, pero es una idea de la economía de unos pocos años, incluso décadas apenas, que realmente se consolidó a partir de la Segunda Guerra Mundial y la... Sí, neoliberalismo. Sí, exactamente. Entonces, realmente esas ideas que tenemos tan acendradas y que están tan embebidas, por ejemplo, en los libros de texto, que son la base de la formación de los economistas y que están muy trabajadas, también muy estudiadas en encontrar la cantidad de falacias y que son realmente más, sí, son realmente absurdas. Es ideología, es ideología. Por ejemplo, totalmente. Yo como psicólogo, desde el punto de vista conductual, está muy trabajado que realmente la economía, como las ciencias de lo humano en general, contienen o están fundadas en una teoría de la conducta humana. Totalmente, un hombre de paja. Nos comportamos, ¿verdad? Pero entonces, es un hombre de paja total. Así es. Y entonces, en el momento en el cual eso se lleva a revisar ante la evidencia empírica, pues se encuentra que es muy diferente, que ni somos seres racionales perfectos, ni podemos manejar toda la información que existe, etcétera, ni podemos comportarnos como se supone que el agente económico se comporta según los preceptos de la economía liberal, ¿verdad? Así que totalmente de acuerdo, no puede haber un entendimiento y un abordaje del antropoceno y ni siquiera hablar de vía de solución, porque eso es parte de lo que ya no está en nuestras manos, sino una vía de respuesta lo más adecuada posible o de reincorporación a la dinámica del planeta, que es quien lleva la pauta, si no es revisando todos estos presupuestos económicos. Claro, y que es una ideología, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre juego, y digo, lo hago con toda la intención ácida de despertar el debate, diciendo que, o sea, que la economía tiene menos mérito que el tarot, o sea, porque es un hombre de paja, claro. está basado en un hombre de paja, ¿no? O sea, ¿qué es la naturaleza humana? ¿Y qué atrocidades se han cometido en la historia atrás de esta idea de lo que es la naturaleza humana? O sea, siempre que alguien presupone... Sí, no, y deja tú, alguien presupone una naturaleza humana y en respuesta a esa supuesta naturaleza humana cometemos atrocidades en construcción de utopías basadas en hombres de paja. Pero el problema para mí, doctor, es que la economía se ha vuelto una disciplina sumamente imperialista. Y la economía, como ideología que es, porque justo, ¿no? O sea, la definición marxista de ideología. Ideología es la falsa creencia de que tus creencias no son falsas y no son creencias. O sea, la gente actúa con estos presupuestos, con estos saberes inconscientes de que sí, el humano es racional perfecto, solo hace intercambios de mutuo valor y beneficio, busca la mejor administración de los recursos, lo cual completamente falso. Y como dices, o sea, la psicología conductual lo desvalida y el psicoanálisis, Marx y Lacan, pues más todavía. O sea, es absurdo hablar de ese comportamiento humano lógico, racional de búsqueda de beneficios y economía. Es totalmente absurdo. Entonces, pero el problema es que a la economía, al ser una disciplina tan imperialista, ha permeado a la política, ha hecho subversa la democracia, de alguna manera nos regresó antes, o sea, ya no somos modernos. O sea, ¿qué pasó con la victoria de la modernidad? O sea, ¿qué pasó con la victoria de la ciencia? Que ahora una pseudociencia es la que guía el destino de la humanidad. O sea, ¿en qué momento permitimos retroceder al obscurantismo, negar la ciencia y permitir que una ideología tomara las decisiones del mundo? Enteramente. Y efectivamente esta situación de confrontar el antropoceno y de abrirnos a la oportunidad de sobrevivir, hacer sentido de esa evidencia, esa es una posibilidad. Para muchos incluso o está descartada o no es la más importante si se da sucedánea de otra que tendría que venir primero, que son esos nuevos términos donde dejamos de tener la primacía o ir por delante en esa gama de prioridades. Y en ese sentido, por ejemplo, tomando o llevando más allá esa línea en algunos de los filósofos contemporáneos, el punto precisamente es descentralizar la agencia humana, dejar de estar precisamente lo que nos trajo aquí. Por eso es tan poderoso este concepto del antropoceno, porque aunque pudiera parecer, como algunos lo critican, ¿verdad? Como una especie de protagonismo. Sí,
¿verdad? Decir, mira de lo que somos capaces nada más, ¿verdad? La regamos, pero la regamos en grande, pero ahorita la componemos, no hay problema, se nos fue, ups, Claro. quemamos el planeta, pero ahorita lo enmendamos, ¿verdad? Entonces, respuestas como la de Timothy Morton, ¿verdad? Que es el filósofo del antropoceno, nos dice, ¿sabes qué? Primero y antes que nada, párate, quítate del centro, hazte a un lado, porque tú, esto que no supiste ni cómo, como un niño que quemó la casa, no supiste ni cómo, pero tú no lo puedes enmendar, ya no está en tus manos, ya te desbordó. Ya es lo que él llama un hiperobjeto, cuya propia dinámica, como Gaia precisamente, desborda toda capacidad tuya, siquiera de conciencia de lo que está pasando. No tenemos idea de cómo esto puede desenvolverse. Y ahí hay un punto en medio de lo que se ha comentado, ¿no? Se está hablando de una desconexión entre la economía y la ciencia, ¿no? ¿Y cómo llegamos aquí? Algo que está entre estos dos polos, yo vería que está de cierta manera la academia. ¿Por qué? Porque las universidades que han acabado sido fondeadas por capital privado o por capital público, pero las tecnologías que se han desarrollado y que han sido responsables por destruir una gran parte del mundo vienen de las universidades. Del capital privado. Entonces, de hecho, hay una frase de Chomsky que él dice que los intelectuales han estado en servitud de la élite por demasiados años. Totalmente. Y eso es un axioma, ¿no? Es difícil negarlo. ¿Por qué? Porque ¿quién define cuántos fondos se dedican a por ejemplo, las STEMs, ¿no? Science, Engineering, Math, todo esto, ¿no? Science, Technology, Engineering and Math, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahí es donde se va, digo, no me sé el porcentaje, pero sin duda la mayoría del porcentaje de fondos están dedicados ahí. ¿Por qué? Porque hay un retorno de capital, hay un retorno, y con el retorno de capital viene un retorno de poder, ¿no? Entonces, ¿qué rol? A mí me interesa mucho el tema de los roles, ¿no? Digo, podemos empezar con el rol de los académicos, de los intelectuales, pero después está el rol social, el rol público, el rol privado, pero me gustaría empezar escuchando sus opiniones de todos aquí, ¿no? Que justo creo que lo separaría, Mateos. O sea, porque hoy tal vez un intelectual no puede ser un académico profesional. Porque justo, o sea, y concuerdo plenamente con la postura de Chomsky. O sea, si los fondos académicos marcan la pauta de la investigación, es irresponsable seguir la pauta de los fondos. Es irresponsable, porque ideológicamente el profit motive, o sea, el motivo de ganancia, solo busca la perpetuación de la ideología y la multiplicación de la ganancia. Entonces, obviamente, todo aquello que va en contra del motivo de la ganancia, pues no va a ser fondeado, o mínimo no va a ser prioridad, o mínimo vas a tener que sesgar tus estudios para decir, oye, pues es que sí, pero no es tan grave, es que a lo mejor es un tema de economía circular, y a lo mejor es como decía el doctor, a lo mejor es un tema de reinvertir nuestros esfuerzos, y nosotros lo hicimos, lo podemos arreglar. O sea, eso es lo complicado. O sea, lo que me parece ahorita sumamente difícil de entender es que el ámbito académico privado fue completamente absorbido y completamente tragado por el motivo de la ganancia. Y ahora justo es donde creo que sería prudente hacer una distinción entre el intelectual y el académico, donde el académico sigue siendo pues no quiero decir peón, porque a lo mejor ni siquiera está consciente de su propia manipulación, pero donde el académico es parte de un sistema que es el problema en sí, y obviamente el sistema sistemáticamente, deja tú por más de la conciencia individual de lo que una persona pueda o no hacer a través de su moral, el sistema jamás va a buscar acabarse con sí mismo. Y el intelectual ahora parece que juega un papel mucho más externo, mucho más subversivo. Y a ver, y creo que la figura de Chomsky es una prueba. O sea, él no tuvo mucha formación, ¿cómo se dice?, clásica, y mucho de su estudio fue... No, pero mucho de su estudio también fue autodidacta, fue como paralelo, fue externo, ¿no? No, Chomsky hizo toda la carrera académica y luego la continuó con muchos postdoctorados. Y digo, su último libro acaba de ser publicado ahorita a los 92 años, en octubre, ¿no? De hecho, se llama A Green New Deal, que se necesita un Global Green New Deal. Como lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que todo el mundo está diciendo, pero el problema es justo ese. O sea, más bien mi pregunta al doctor, y digo, perdón que robé la palabra, pero me gustaría escuchar tu postura frente a esta idea del intelectual y el académico. Y la otra pregunta es, ¿realmente podemos esperar que un Green New Deal resuelva las cosas? O sea, ¿es una renegociación de cómo funciona el capitalismo? ¿Eso es lo que estamos buscando como respuesta? Bueno, son dos grandes. La primera, yo creo que
En términos del antropoceno, hay órdenes de responsabilidad. Una de las... está viendo un libro recientemente publicado ayer, en este momento no me recuerdo, pero de hecho está por salir apenas en abril, pero tiene mucho que ver con esta idea de acerca de los movimientos y la eficacia, y es como un recuento de qué ha sido eficaz desde en la movilización social frente al antropoceno y la defensa de los esfuerzos en detener el cambio climático. Entonces, uno de ellos dice, hay que evitar esta tendencia, esta estrategia, esta táctica que están siguiendo los grandes intereses en distorsionar esta perspectiva, en que cambiar el eje de gravedad en la responsabilidad de las grandes compañías petroleras hacia los... A lo individual. Eres tú, sí. Si tú no lo arreglas, por supuesto que todos tenemos responsabilidad. Y esto es resultado de todas nuestras vidas. Aún el más consciente, tenemos una huella de carbono y tenemos unos impactos ambientales tan solo por existir. Sí. Y no digamos ya vamos añadiendo elementos. Tener hijos. En las decisiones, exacto. Que no estamos acostumbrados a repensar. Bueno, pero ciertamente hay órdenes de responsabilidad. Y hay órdenes de responsabilidad mayores en términos de las capacidades de toma de decisiones en las grandes corporaciones, primordialmente de hidrocarburos, y en los gobiernos, ¿verdad? Este señor que deja la presidencia ahora, deja detrás de sí probablemente, no solo en ese, sino en otros órdenes, el mayor daño moral global desde el punto de vista de los resultados y las consecuencias de una posición de responsabilidad. Entonces, yendo a los académicos, el orden de responsabilidad es mayor. El orden de responsabilidad es proporcional al grado de influencia y de poder que venía detentando en términos de la construcción de las ideologías que gobiernan nuestras vidas. Entonces, ahí la aplicación de receta debe ser, primero que nada, la de Morton. ¿Sabes qué? Cállate, quítate, hazte a un lado y si puedes, redímete, pero entonces súmate a los que realmente van delante haciendo algo en el campo de batalla, ¿verdad? Más que el profesor, a lo mejor la Greta Thunberg tiene mucho más que enseñarnos en términos de cómo humildemente se paró en la calle, ¿verdad? Y por eso el impacto de su acción, lo simbólico que ha sido, el hecho de que haya asumido su propia responsabilidad y haya ido a reclamar con una mayor posición moral, ¿verdad? La acción de otros. Entonces, yo creo que con respecto a eso, totalmente de acuerdo ante el enorme grado de responsabilidad de la academia, en general los intelectuales, y la necesidad de rescatar rescatar de los espacios de control por el régimen de recompensas, por la monetización del trabajo científico y académico, la forma en la cual se ha subsumido totalmente dentro del orden dominante de ideas. Así que creo que ahí lo hay que hacer, lo primero con una humildad y una toma de conciencia por parte de la misma academia y tratar de revertir eso en la medida que a cada quien ahí sí le toca su responsabilidad. La segunda parte, ¿me repites? Ya se me quedó en el aire la segunda parte. Hablábamos de esta primero, la diferencia entre el tema del académico y el intelectual. Y el segundo era realmente si un Green New Deal es la respuesta que estamos buscando. O sea, sabes, como que ponerle un parche al capitalismo es lo que estamos buscando como respuesta. Yo creo que es realmente... hay una correlación tan cercana, tan estrecha, entre la estructura, el diseño estructural del capitalismo y los impactos antropocénicos, claro, que es casi una correspondencia uno a uno. Directa. Sí, de manera totalmente. Que no hay manera posible, desde los dogmas, principios, el tema del crecimiento, el tema de la concentración de la riqueza, la naturaleza misma del capitalismo, ¿verdad? Los presupuestos sobre los que opera. Entonces, no, definitivamente yo estoy también en la línea de que lo que necesitamos es descubrir, inventar, porque además no es simplemente mirar hacia atrás, es mirar hacia donde nunca hemos estado, es algo de lo más estimulante en el sentido realmente de estar en la orillita. Dice por ahí, ¿no? Es una frase anónima,
pero bueno, no tiene por ahí algún rastreo de autoría que lo ha hecho y hay algunas atribuciones. Pero dice, cuando una persona, cuando un hombre está a punto de ser ejecutado, concentra su mente maravillosamente. Entonces, Claro. esta situación del antropoceno nos podría llevar a sacar lo mejor de los humanos, a imaginar lo que nunca hemos imaginado. Y eso quiere decir precisamente una innovación en las formas y los sistemas de vida de convivencia que permitan encontrar pautas, ya no para nosotros salir adelante otra vez, sino para integrarnos al resto de las formas de vida en el planeta, vida y no vida, porque no son mundos separados, están enteramente interdependientes, y que entonces ese es el punto de partida. Si eso deriva o no en una supervivencia de la civilización o incluso la especie humana, pues ese es un sucedáneo ya. Lo primero, y el prerequisito fundamental, es esa reinvención de los términos de relación. Y ahí coinciden, pues creo que la mayoría de los filósofos del antropoceno. Profesor, sí. se está enseñando esto en las universidades. Es decir, digo, puede ser en diferentes niveles, ¿no? Seguro a nivel doctoral, en algunos doctorados, ¿no? Pero a nivel maestría, a nivel carrera, ¿las personas están empezando a aprenderse este vocabulario, a reconocer estos problemas? No. Es tan fraccional, debo decir no porque es tan fraccional. Sí, claro que puede ser. De hecho, tenemos un directorio actualmente en el World Capital Institute precisamente de recursos educativos, programas, instituciones, y hay muchos y formidables, pero se mueven en una elite intelectual desde este punto de vista, elite no en un sentido... sí, abrangente, permeable, accesible. Sí, totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, la brecha que está asociada a lo anterior también, al establishment académico-científico, sobre todo de las universidades, y en particular. Sí, totalmente. ¿Verdad? Sí. Que realmente no tienen esto como prioridad. Sí, totalmente. Y de hecho, o sea, me encanta cómo lo planteas, o sea, que creo que estamos en la misma línea en muchísimos pensamientos, pero justo esa incompatibilidad es lo que me preocupa, porque, o sea, tratar de plantear una potencial respuesta desde aquello que causa el problema es absurdo, ¿sabes? O sea, es el mismo tema de, vamos a tratar de resolver el problema de la sustentabilidad con la culpa individual. A ver, 71% del impacto climático vienen de unas pocas instituciones y corporaciones. O sea, eso no lo vas a lograr con una reducción del impacto individual. Eso es pura culpa moralista que perpetúa el problema. Claro que aquí nadie ha leído el libro, ¿verdad, Diego? O sea, estamos asumiendo... ¿De qué? Hablaste del Green New Deal, ¿no? O sea, nadie ha leído el libro en realidad. O sea, no sabemos exactamente qué... No es un libro, Machi. No, lo que está hablando del libro de Chomsky. O sea, ¿qué está hablando de su Green New Deal? O sea, el Green New Deal es algo que ya pasó. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un tratado de los 30, el de Bretton Woods. Lo que están proponiendo ahorita es un New Green Deal. Pero eso no lo propuso Chomsky, lo propuso, o sea, lo empezaron muchos políticos. Yanis Varoufakis está metido, está Alejandro Osorio Cortés, o sea, hay muchos otros intelectuales. La idea no es de Chomsky para nada. Más bien a Chomsky, cuando lo invitaron a DiEM25, que es este movimiento internacional progresista, Chomsky firmó la carta de acuerdo con el New Green Deal, y Zizek también la firmó, de hecho. O sea, hay muchos intelectuales y académicos que la firmaron. Lo que propone el Green New Deal... Es el libro, bueno. Sí, yo no leí el libro completo, pero sí leí el abstracto de qué se trata. Green Deal is the only way to avert disaster. Pero no, o sea, que eso no. ¿Cómo? No, o sea, lo que pasa es que sí, a mí tampoco me parece suficiente, y concuerdo con el doctor en el análisis de que, a ver, lo que están proponiendo a grandes rasgos es una economía de dona. Sí, o sea, yo leí los abstractos y he visto de que videos de explicación y así, ¿no? Proponen una economía de dona, proponen poner algunas limitantes, cambiar algunas prioridades, buscar fondeo para el desarrollo de energías verdes, ¿sabes? Hay muchas cosas, pero lo que queda implícito por detrás, que me parece que si eso no se mueve, no sirve de nada mover el resto, es el motivo de la ganancia, ¿sabes? Porque el motivo de la ganancia es lo que requiere el crecimiento insostenible. Mientras nosotros sigamos con esa premisa de que todo funciona bajo la economía, mientras sigamos creciendo, no sirve nada, ¿sabes? O sea, es que ahora hacer tecnologías verdes va a ser rentable. Ahora buscar materiales reciclables va a ser rentable. Sí, pero el meollo ideológico del capitalismo es el crecimiento. O sea, el capitalismo es como un tiburón. O sea, si para de comer
a media comida le da un infarto y se muere. Pues el capitalismo lo único que no puede hacer es dejar de crecer. Y obviamente eso es lo que es fundamentalmente incompatible con la noción de la sustentabilidad necesaria para el antropoceno. O sea, por eso la solución no puede salir de esta ideología. O sea, sí, de acuerdo. El problema ahí es que estamos en un stalemate, ¿no? En ajedrez, ¿sí? En donde no hay para dónde movernos. Bueno, que justo... El capitalismo sería la muerte de millones, ¿no? O sea, que justo, nadie propone un freno en seco, ¿ok? Pero el problema es que ofrecerlo como una potencial solución es un placebo. Y es un placebo muy peligroso porque permite la expansión del problema. Entonces, o sea, la postura más correcta que yo he leído del caso es decir, tenemos que aceptar que este es el sistema equivocado, ¿ok? Pero hacer una conciencia global de que este es el sistema equivocado, que ya dio lo que tenía que dar de crecimiento, nos equivocamos en muchas cosas, progresamos en otras, este es el sistema equivocado, fríamente empezar a plantear nuevos sistemas, y justo como lo planteó el doctor, sin nostalgia del pasado, y de hecho Chomsky lo dijo ayer en una entrevista, tenemos que usar valores y pensamientos de sistemas pasados, pero no sus nombres. ¿Sabes? O sea, puedes usar, por ejemplo, puedes usar valores del comunismo, valores del socialismo, valores de la democracia, pero no sus nombres, porque el problema es que la máquina de propaganda y la máquina ideológica tiene mucha resistencia. Entonces Chomsky decía, sí, regresar a los valores de algunas de estas ideologías, pero plantearlas de una manera diferente. Entonces, para mí la postura más adecuada hoy es decir, este modelo es el equivocado, no sirve, ¿ok? Entonces, hagamos un plan de transición en el que nuestra urgencia número uno es crear un nuevo sistema de gestión global. O sea, ese para mí es la única manera correcta de hacer las cosas. Porque deberíamos de tener una campana en este programa para cada vez que llegamos a este lugar, porque a esto hemos llegado unas 15 veces, pero eso es lo padre, que me gusta escuchar cuál es la opinión de cada invitado, para ver que sí. ¿Te parece que estoy loco, doctor? La campana. No, yo creo que hay que estar locos. Yo creo que hay que estar locos, precisamente porque, bueno, ahí está todo el estudio de la cordura es la locura institucionalizada de nuestra modernidad. Claro. ¿Quién dice quién es el loco? Que todos saludamos, ¿verdad? Cuando estamos viendo que se caen pedazos las disfuncionalidades sociales. Pero miren, yo creo que también hay señales ahí de que efectivamente hay aprendizajes históricos que no desde el punto de vista de pautas de acción, pero sí desde el punto de vista de términos de reflexión pueden rescatarse. Y hay por lo menos dos circunstancias que yo encuentro que se pueden traer al presente desde el punto de vista de estas coyunturas existenciales del sistema económico. O sea, lo tiramos, lo echamos a la basura, lo cambiamos. Y como es una creación humana, por supuesto que de entrada tiene sentido decir que lo podemos cambiar. Si nosotros lo hicimos, lo podemos cambiar. Entonces, claro. ¿Cuáles son esas dos coyunturas? Una son las grandes catástrofes, ¿verdad? Esa maravilla de Dupuy, ¿verdad? Ese librito maravilloso sobre los terremotos en Lisboa, que fueron realmente un borrón y cuenta nueva, o sea, que se acabara y que hizo que se surgiera toda esta reflexión sobre la catástrofe y la posibilidad de anulación, precisamente cuando la modernidad estaba en su máxima auge, ¿verdad? En su máximo proceso de la colonialización y todo ese estigma divulgándose intensamente. Entonces, ese es uno primero. Podemos ver cómo ha habido continuamente en la naturaleza, en las civilizaciones humanas, borrones y cuentas nuevas que permiten comenzar desde una estructura enteramente alternativa. Pero segundo, aún sobre la marcha, aún sobre esa idea de componer el avión en pleno vuelo, hay ¿dónde vamos a aterrizar, verdad? Hay esta situación que hemos experimentado de las economías de guerra, donde en un determinado momento el orden de prioridades se subvierte, ¿verdad? Donde un interés común que está por encima del orden del cotidiano se aparece. Y ya la pandemia nos señaló como algunos vestigios de esta posibilidad, todavía muy limitados porque siempre ha sido, la pandemia ha sido tratada como un paréntesis que se ha ido creciendo, pero bueno. Y no va a ningún lugar. Regresamos a la normalidad, ¿verdad? Bueno, sin embargo, sí nos ha señalado que algunas decisiones, ¿verdad? Como las cuarentenas, como algunas decisiones de Estado,
donde está precisamente en el orden de decisión colectiva, ¿verdad? Por el bien común, la potestad del Estado de poder tomar ese orden de decisiones, ir por encima ahorita del mismo crecimiento económico. Tenemos y ha sido esa tensión permanente en cada país entre el darle juego a la economía o el darle primacía a la salud individual y a la supervivencia de los individuos. Entonces yo creo que eso nos abre espacios para decir, caray, si realmente por términos de decisiones, por presión ciudadana, ahí sí, desde los individuos, presión ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de activistas, desde ahí por la presión, hacen, ¿verdad?, que suficientes políticos de suficientes países lleven a tomar suficientes decisiones como la definitiva eliminación de la economía basada en hidrocarburos y con fechas y resultados contundentes y no como el Tratado de París, verás, sino realmente como consecuencias. Doctor, una pregunta. Usted lo mencionó cuando hicimos la junta pasada con los demás doctores, que de hecho me gustaría comentar aquí para los que están viendo el programa que el doctor Javier tiene, bueno, está el World Capital Institute, que nos podría platicar un poco, pero también está un grupo de otros doctores que están trabajando en el tema del antropoceno, ¿no? Que ustedes se llaman los antropocenos, ¿no? Que habría que platicar sobre ese tema. Pero cuando nos juntamos a platicar, usted me mencionó que estaba a punto de salir un tipo de, no sé si una publicación o algo que validaba académicamente, formalmente, este tema del antropoceno, que faltaban unos cuantos meses o algo así. A lo mejor no exactamente en esos términos. No sé si sería el hecho de el par de obras en que estamos trabajando justamente, que es una sobre conocimiento para el antropoceno y otra es sobre la preparación de las ciudades para el cambio climático. Pero era algún tipo de reporte, algún tipo de... Era algo general, algún tipo de reporte o algo, sí. Pero bueno, ustedes están trabajando en un libro ahora, ¿no? Que ya está a punto de salir también. Sí, bueno, y a propósito, por ejemplo, de esta necesidad que marcaba tanto Diego de hacer un énfasis en más allá del orden económico actual, sino reflexiones, Sí. una figura prominente en esta temática, ya no en la filosofía, sino más en el campo ha sido como que el gran asociador entre las ciencias naturales de las que surge la evidencia del antropoceno, la geología en primer lugar, que es claro, pero las ciencias ambientales, de la tierra, de la atmósfera, climáticas, bioquímicas, etcétera, etcétera, y las ciencias humanas que vienen que las hace para decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y de aquí a dónde llevamos? Ciencias sociales y humanidades, porque las artes también están allí. Sí. Directamente ayudándonos a imaginar, a entender, primero interpretar esto inédito. Sí, simbolizar, significar. ¿No? Entonces, Noel Castries precisamente nos acaba de entregar su prólogo a esta obra y él precisamente hace referencia a esta urgencia, esta necesidad de tejer nuevos términos de relación también entre la ciencia, el conocimiento humano, porque no es nada más el conocimiento estabilizado, institucional de las universidades y los centros de investigación, sino es el conocimiento autóctono, el conocimiento indígena, el conocimiento de las mujeres, el conocimiento doméstico, el conocimiento práctico, los órdenes de conocimiento que realmente a la hora de la hora los que mueven al mundo, ¿verdad? Y que de alguna manera hay que recuperar para dejar que se expresen, ayudarnos a entender y hacer sentido de responder adecuadamente a lo que se nos va viniendo día con día. Doctor, ¿y cuál es tu postura frente porque el momento histórico me parece sumamente interesante, ¿no? O sea, si algo hizo Freud en su momento fue hacer una caracterización de la psique en el contexto histórico en el que la vio, ¿no? O sea, no quiero decir que Freud hizo el mapeo de lo que es la psique y la naturaleza humana, no. O sea, más bien Freud hizo una muy buena descripción de lo que es el hombre victoriano y creo que hemos alargado esa misma estructura psíquica y seguimos viviendo en un paradigma del sujeto freudiano, ¿no? Donde mucho de la individualización viene de la diferenciación con el otro. O sea, mucho de lo que yo soy es pues lo que no soy del otro y lo que me comparo con el otro y este gran otro y el super yo. Y sabes, o sea, la diferenciación es lo que conforma la individualidad. Y en ese sentido, creo que estamos viviendo en un momento de auge de individualismo.
Nunca habíamos estado tan ensimismados, tan egoístas, tan atrapados en nuestro mundo, ¿sabes? Teniendo feedback de una pantalla con un espejo. O sea, nunca habíamos sido tan egoístas y tan individualistas en el momento en el que tenemos que dejar de serlos. ¿Sabes? Y me parece interesante y quería escuchar tu análisis de que esto es bueno o malo, porque justo como decías, on the brink of disaster, we find change. O sea, muchas veces justo en el eje del extremo del cambio es cuando el péndulo se empieza a mover para el otro lado. O sea, hemos llegado al límite de la individualidad y nos vamos a empezar a mover al otro lado, o porque estamos en una época de exceso de individualidad, va a ser especialmente difícil hacer este cambio. Yo aquí, no siendo muy religioso, pero sí apelaría a una figura evangélica en el sentido de aquello de bendita culpa que nos trajo esta circunstancia en la que estamos, ¿verdad? Es decir, si hay una posibilidad de lo posthumano, o sea, esto puede ser una situación de limpieza, de autolimpieza del planeta, ¿verdad? En términos gallanos, de autolimpieza para deshacerse de todo lo de que nosotros y abrir la posibilidad a una condición posthumana que no esté fincada ya más en esos tenores que estamos comentando. Y en ese sentido, creo que es algo bienvenido, porque en última instancia estábamos en una situación patológica, una situación de progresivo deterioro, y entonces a lo mejor es como una cirugía de emergencia. No, las probabilidades de salir adelante no son muy altas, y aquí no quisiera llegar más allá en la calificación por el hecho precisamente de la cautela, en no del alarmismo. los futuros, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es una situación de alto riesgo. Y entonces, pero en medio de ella, ¿verdad? Precisamente es una sacudida, una bofetada que nos pudiera realmente abrir la confrontación ya a nivel de una conciencia de especie, de una inteligencia planetaria acerca de los futuros posibles. Y a ver, hay una frase bien famosa de una entrevista que le hicieron a Teodoro Adorno, donde le dicen de que, oye, o sea, ¿qué pasó? La semana pasada el mundo parecía estar muy bien. ¿Sabes? Como diciendo, oye, ¿qué pasó? El año pasado el mundo parecía estar muy bien. Y Adorno dijo, para mí no. ¿Sabes? O sea, y concuerdo contigo, es esta ilusión de la normalidad funcional, lo cual es sumamente nocivo. O sea, lo que la gente no entiende es que esa normalidad que tú veías como funcional era justo la causa del problema. O sea, era justo lo que hoy tenemos un diagnóstico certero, incuestionable y prácticamente consensuado científicamente, que esa normalidad que tú percibías como buena, saludable, ese era el problema. Y el hecho de que la gente tenga esa nostalgia de regresar a esa normalidad es justo para mí la fuerza de resistencia más grande a los cambios necesarios. Al que la gente diga, no, es que si volvemos y ajustamos un poquito y hacemos toda nuestra parte, no. O sea, no sirve. Esa mentalidad es nuestra enemiga ahorita. Y sabes que a mí me da mucha tranquilidad porque, y de hecho, o sea, Mateus también va a decir que parezco grabadora quebrada, pero yo tengo ya un par de años que estoy traumado con este tema de que pues, el modelo económico no es compatible con la humanidad, ni con nuestras prioridades instantáneas, y mucho menos a mediano y largo plazo. Y de repente viene este tema de COVID, y como dices, hay muchas cosas que como que, oye, pues esqueletos que teníamos enterrado que volvieron a salir a flotar, más apestosos y podridos que nunca. Y ahora se parece ser que se vuelven temas inevitables, que ojalá esto genere la dialéctica necesaria para que hagamos el proceso de cambio necesario. Pero justo con el llamado a una nueva conciencia, con el llamado a una nueva asignación de prioridades, donde va a ser mucho más radical el cambio que se va a requerir de nosotros de lo que estamos preparados para dar. Eso es lo que me preocupa. Yo tengo la impresión, tratando de ser descriptivo, es decir, no hablar de esperanza ni hablar de desilusión tampoco, sino simplemente descriptivamente de dos parámetros que son parámetros fundamentales para el aprendizaje, ¿verdad? Uno es el grado de desconfort, de dolor, ¿verdad? Por un lado, y el otro es el grado de variación de la respuesta. Entonces, estos pues van incrementándose, y la única pregunta es, creo, ahí en ese sentido, no la única, pero una pregunta fundamental es, ¿en qué medida, cuál es el timing que pudiera permitir que
nivel de dolor sea suficientemente agudo Tal para cual. crear el orden de respuesta suficientemente adaptativo, cuando todavía haya tiempo de que lo primero no desborde a la posibilidad de lo segundo. Totalmente, Ese totalmente. es el gran volado que estamos viviendo. Y yo creo que ahí las fisuras, porque un poco también pues el descorazonamiento que priva, no sin poca razón, en muchos colegas, que estoy a la luz de la evidencia, ya sin tratando de ponerle matices para la venta en los medios, pues a la luz de la evidencia ya mejor como cerremos con dignidad, como algunos dicen, ¿verdad? Nuestro episodio y dejemos... no lleguemos con vergüenza. Un poquito, ¿verdad? Pero, y entonces, un poco ahí decir, bueno, eso es suponiendo que sabemos lo que va a pasar, que el sistema está cerrado. Y los órdenes de la esperanza son estas fisuras de impredictibilidad, de disrupción de los sistemas, donde pueden caber los espacios para alguna alternativa. Y son por los que vale la pena seguir luchando. Y la responsabilidad también para las nuevas generaciones en el sentido de el derecho al futuro. El derecho a un futuro nos obliga a decir, no tenemos que responder, mira, ¿sabes qué? No tienes ni para dónde, ¿verdad? A decirles, a lo mejor, de hecho, si nos quitamos de un lado como adultos y les dijamos, mira, tienes la oportunidad todavía quizás de luchar por esto, pero tienes que emplearte a fondo, ¿no? Qué fuerte. Es complicado el tema. Qué fuertes palabras. Doctor, yo digo, no sé si tienes algún comentario tú, Machi, si no tengo... No, digo y la gota que derramó el vaso es el capitalismo de vigilancia, ¿no? Lo que está entrando ahorita nuevo, la tecnología, el machine learning, la inteligencia artificial, que mi comentario también siempre, digo, también un poco problemático, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, que los que verdaderamente podrían hacer algo, o sea, los dueños de las puertas son los dueños de las llaves y no quieren, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a mover ciertas cosas ahí, ¿no? Los que podrían hacer más cambios y que hacen más impacto, pues no tienen obligación, como lo planteó Kant, ¿no? No podemos obligar que alguien, que le pique un alfiler en la puntita del dedo de alguien si la persona no quiere, o sea, simplemente no existen ciertas cosas. Ahí es donde el rol acaba en los gobiernos. El tema que yo veo es que se está invirtiendo, el juego de poder ya está tan complicado que ya a veces los gobiernos ni entienden, para empezar, no tienen el conocimiento, la conciencia, y segundo, se les va el poder. O sea, ahí tienen, pues un ejemplo ahorita reciente, cómo las compañías de tecnología, pues digo, no me malinterpreten, estoy de acuerdo con que todo lo que hizo Trump estuvo completamente equivocado, pero vieron la facilidad que fue callar a un expresidente con un toque y lo cerraron, ¿no? Eso es algo que no se había hecho antes, ¿no? Así como borraron su pasado. Exacto, se dieron cuenta el nivel de poder y eso es un nivel de poder que está en manos de muy poquitos, muy pocos, ¿no? Entonces, sí, que es otro problema sistemático del capitalismo, la creación de monopolios naturales. Claro, ese es el tema. Ahora, lo que me preocupa y que sospecho que puede ser una cosa que va a pasar es que ¿qué mundo va a sobrevivir? Pues el mundo de ellos, de pocos, ¿no? ¿Cuánto va a costar un robot de protección de Boston Dynamics que te proteja de 300 personas que te quieran atacar, ¿no? Un robot de $30 millones te defiende de 400 personas con piedras y palos, ¿no? Digo, no sé si 300, no sé qué tan bueno va a estar el robot, pero sí me explico. Más. Les van a alcanzar ejércitos de robots para protegerse de ataques. Si es que tenemos la organización, digo, claro. no estoy planteando un ataque tampoco a la élite, que tampoco no sé si esa va a ser la solución, una revolución de ahí pero creo que estamos tan distraídos a nivel especie que esto es una gota, ¿no? El trabajo de conciencia va a tomar tal vez más tiempo de cualquier esperanza de cambio. Y eso es más preocupante. Está demasiado rápido el avance de los problemas, que para levantar una conciencia global se necesitarían tal vez 50 años, 100 años, y ya van a haber otras cosas.
Entonces, Pero ha ido documentando un poquito también la alternativa, Mateus, totalmente de sí, acuerdo. Y te digo, uno, al peso de la evidencia tiende a cargarse hacia allá, pero por otro lado, las cosas también no están resueltas de una vez por todas, ¿no? Y hace días vivimos también algo que a mí me entusiasmó mucho, fue el que suficientes eh, usuarios de las redes sociales lograron revertir la decisión de Facebook de hacer esta liga comercial con WhatsApp y con de WhatsApp. información. La lograron revertir. Algo que precisamente hubiera estado en manos de los estados, pero estaban tan titubeantes que si lanzaron el estudio. Y en un momento suficiente gente dijo, nos salimos, migramos hacia Telegram o Signal, y esa reacción, que por cierto aquí en México y en Latinoamérica casi no se dio, pero bueno, en suficientes espacios se dio lo suficiente para lograr revertirlo. Entonces, no, yo creo que también es importante como que ir viviendo al día esas situaciones que se van dando y alimentar esos espacios. El año pasado fue el año, a fin de cuentas, de mayor activismo cívico en términos de la defensa del planeta. Entonces, creo que sí, efectivamente es, en el sentido que no es una batalla definitivamente perdida, pero donde hay los espacios y los agentes que eventualmente pudieran hacer la diferencia. Sí, y justo con eso, definitivamente, digo, más para cerrar, definitivamente, o sea, hay que tener esperanza, ¿no? No hay que dejarla. Y digo, yo creo que sí tenemos la capacidad, la madurez mental como especie para tomar decisiones drásticas. Pero hay que hacerlo a tiempo también, ¿no? Pero bueno, claro. muy interesante Y justo, el comentario. Y justo con eso creo que podemos hacer un buen cierre, doctor. O sea, dos recomendaciones que me gustaría que nos dieras. Primero, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes? Porque, pues digo, he construido cerca de 1 millón de seguidores entre todas las plataformas con el contenido que estoy haciendo. O sea, ¿qué podría hacer la gente que nos está oyendo? O sea, si se quieren informar, si se quieren educar, si quieren hacer su parte. Y no desde esta inocencia de reciclar y, ¿sabes?, la culpa individual, sino realmente por dónde puede empezar una persona a hacer algo en este sentido. Y la segunda te lo pregunto de manera completamente individual. O sea, yo, Diego, o sea, con lo que hemos platicado hoy, con lo que has escuchado, o sea, ¿cómo podría yo participar de estas discusiones? ¿Cómo podría yo participar de este tema de cambio? Porque, o sea, y Mateus no me va a dejar mentir, el libro que más recomendé en todo el 2020 fue Dónde aterrizar. Y tengo, desde que lo leí a final del 2019, que no he dejado de decirle a todas las personas a las que veo, lean a Bruno Latour, lean Dónde aterrizar, lean cómo está el sistema geopolítico, lean el rol del antropoceno y cómo esto impacta de manera retroactiva la economía, la democracia y la política. O sea, he tenido como esta conciencia, esta inquietud desde hace muchísimo tiempo. Bueno, obviamente no tanto como ustedes que se dedican a esto, pero desde que empecé a leerlo y lo descubrí, no, o sea, no he podido dejar de pensar en ello. Entonces, danos dos recomendaciones. O sea, ¿qué podrían hacer la gente que nos está escuchando y a lo mejor por primera vez está tocando el tema, y individualmente yo qué podría hacer para participar? En el primero, yo creo que como en la película aquella francesa que ganó el premio a Mejor Documental hace 3 años en París, en Francia, los Óscares equivalentes, ¿verdad? Demain, mañana, ¿verdad? Donde una mujer joven entra en contacto con un artículo científico que le abre los ojos al antropoceno, está por tener un hijo y dice, lo dejo todo a un lado por mi hija, ¿verdad? Que está o recién nacida o por nacer, y trabaja precisamente con el grupo del documental en encontrar quiénes están haciendo las cosas diferentes alrededor del mundo. Entonces, el primer nivel es la toma de conciencia, robustecer la conciencia críticamente, no como una nueva ideología, ¿verdad? Que ahora es una especie de dogma, es decir, abrir los ojos a la evidencia y aprender. El aprendizaje es el alfabetismo antropocénico. Yo creo que es la primera responsabilidad que tenemos, y de ahí surge la segunda, que yo creo que naturalmente nos lleva al activismo ambiental organizado. Yo creo que hay avances muy significativos en grupos como Extinction Rebellion, como las huelgas de los viernes por el clima, etcétera, que son los únicos contrapesos efectivos que ha habido contra los gobiernos. Y entonces, eso en el ámbito individual. Por supuesto que todo es ganancia en términos de lo que logremos hacer, de reciclar, pero el impacto fundamental está en sacudir
las grandes voluntades que hacen la diferencia efectiva. Totalmente. Segundo, totalmente. ya para ustedes yo diría que precisamente sería profundizar y tomar a fondo este papel de contribuir a la creación de conciencia y de canalización de toma de decisiones a través de una mejor educación, una mayor divulgación de los numerosos recursos que hay. Y en ese sentido, si podemos ser un canal de hacerles llegar elementos que puedan tener un mayor impacto, pues con muchísimo gusto. Pero yo creo que la posibilidad de aportación de ustedes está mucho en ese terreno. Vamos a hacer el curso de antropocenos en Mindshop, doctor. Se va a hacer. Lo vemos. Con gusto. Buenísimo. Pues bueno, pues doctor Javier, un gusto enorme platicar contigo después de este tiempo sin haber conversado. Qué gusto y la verdad es que felicidades por el trabajo que has hecho, por el tema al que estás dedicando tu vida, tu capacidad. Creo que hay poca gente con una capacidad como la tuya, con una conciencia, con una claridad, una asertividad de pensamiento, y qué importante y qué noble de tu parte que lo estés haciendo con algo que pues, es de interés para todos, ¿no? La verdad te felicito y te agradezco mucho la participación. Sí. Encantado y pues siempre a gusto de aprender. Sí, yo quería también decir unas palabras, ¿no? Digo, algo que no mencionamos al principio, que empezamos directo a hablar del tema porque ya traíamos muchas ganas de hablar, fue que no mencionamos que el doctor Javier es amigo nuestro y de nuestra familia desde hace pues, más toda la vida, sí. En realidad, el doctor Javier y su esposa, la doctora Rosa María, fueron profesores de nuestra mamá, de María Elena, en Legal. La maestría. La maestría, y fueron grandes amigos de Valdir de Oliveira también, de nuestro padrastro también, en donde sea que esté, si es que está de un lado, pues en Gaia. estaría disfrutando de nosotros aquí otra vez, tantos años después platicando. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, sabemos que es muy valioso, y cuente con nosotros, con cualquier colaboración, lo que sea, y ahí estaremos. Encantado y mil gracias por la invitación.